Sean bienvenidos a un nuevo resumen informativo de noticias, un programa más de Sigatoka Negra TV Noticias, su canal donde traemos lo que está sucediendo en Venezuela y el mundo. Quien les habla, Daniel Fernández. El tema de hoy, análisis de incompatibilidad entre la Constitución venezolana y el derecho internacional de derechos humanos. Desde ya les invitamos a que se suscriban, activen la campanita y recuerden dar like. Es muy importante, así el algoritmo le permite mostrar estas y otras noticias a más personas y a nosotros poder seguir creciendo en comunidad. Gracias al equipo de preproducción, al equipo de moderadores que hacen esto posible, pero sobre todo a ustedes, que nos permite llegar a sus hogares a través de estos medios digitales, para nosotros es un enorme placer. Sin más preámbulos, comencemos. Como venezolano dentro del país, doy mi punto de vista con relación al tema que nos preocupa en el tema de los derechos humanos. Desde un punto de vista normativo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece una amplia apertura y un reconocimiento expreso del derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH. Varios artículos de la Constitución refuerzan esta posición. Artículo 23. Es la disposición clave. Establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la propia Constitución. Esto significa que los instrumentos internacionales de DDH no solo están al mismo nivel que la Constitución, sino que incluso pueden prevalecer si ofrecen una protección más favorable. Artículo 19. Garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Artículo 22. Afirma que la enumeración de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Artículo 31. Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Esta configuración constitucional teóricamente sitúa a Venezuela a la vanguardia en la protección de los derechos humanos al darle un estatus privilegiado al DIDH. Sin embargo, en la práctica ha habido tensiones y alegaciones de incompatibilidad. A pesar de la robusta base constitucional, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado en diversas ocasiones violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que ha generado un debate sobre la aplicación efectiva y la interpretación de estas normas por parte del Estado venezolano. Algunos puntos de conflicto o preocupación práctica incluyen: interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se ha señalado que la Sala Constitucional del TSJ ha desarrollado una jurisprudencia que en ocasiones se percibe como nacionalista y estatocéntrica, priorizando la soberanía por encima de los principios democráticos y la protección de los derechos humanos, e incluso llegando a desconocer o implicar decisiones de órganos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, lo que la retiró de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque esto no implica que Venezuela deje de estar obligada por las normas de derechos humanos consuetudinarias o por otros tratados de los que es parte, sí limita la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos acudan a esta instancia internacional para la protección de sus derechos. Situación de los derechos civiles y políticos. Ha habido denuncias recurrentes sobre restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y el debido proceso, detenciones arbitrarias y un aumento en la impunidad. Crisis humanitaria. La compleja situación socioeconómica ha impactado gravemente el acceso a derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación, la salud y el agua. En resumen, a nivel normativo, la Constitución venezolana es altamente compatible y de hecho, incorpora y eleva el DIDH. El problema radica en la aplicación e interpretación de estas normas en la práctica, donde se han evidenciado conflictos y denuncias de incumplimiento por parte del Estado venezolano con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Aquí se especifican cuáles son las normas o criterios constitucionales particulares que son incompatibles. Como mencioné anteriormente, la Constitución venezolana, en su letra, no contiene normas o criterios que sean inherentemente incompatibles con el derecho internacional de derechos humanos. Al contrario, el artículo 23 le eleva jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos e incluso les permite prevalecer si son más favorables. Sin embargo, los problemas de incompatibilidad surgen en la interpretación y aplicación que se le ha dado a ciertas disposiciones constitucionales, principalmente a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ, y en la práctica del Poder Ejecutivo. Aunque no hay artículos incompatibles per se, las interpretaciones y acciones que se han tomado en Venezuela han generado preocupación en relación con los siguientes aspectos que se pueden percibir como incompatibles con los estándares internacionales. 1. Interpretación del artículo 23 y la denuncia de la CAD. 1. Artículo 23. Si bien este artículo eleva los tratados de DDH a rango constitucional, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CAD, por parte de Venezuela en 2012, si bien es un acto soberano, fue interpretada por muchos como un retroceso en la protección de los derechos humanos y una forma de evitar la supervisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es una incompatibilidad constitucional directa, sino una acción política que tiene un impacto significativo en la aplicación del DIDH. 2. Jurisprudencia. La Sala Constitucional del TSJ en varias sentencias ha sido criticada por adoptar una interpretación restrictiva del alcance de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de la denuncia de la CAD o incluso de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que Venezuela sigue siendo parte de otros tratados de derechos humanos y de la Carta de la OEA. Esto crea una barrera práctica al acceso a la justicia internacional. 2. Límites a los derechos políticos y la participación ciudadana. Si bien la Constitución garantiza los derechos políticos, las decisiones que han llevado a la inhabilitación de líderes políticos de la oposición o a la descalificación de candidaturas sin el debido proceso o con motivaciones políticas son señaladas como violatorias de los estándares internacionales sobre derechos políticos, establecidos por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. No es el texto constitucional el incompatible, sino la aplicación de las leyes electorales y administrativas. Artículo 65. Relativo a los requisitos para ser funcionario público. Ha sido interpretado de forma que permite inhabilitaciones administrativas que organismos internacionales consideran arbitrarias o desproporcionales. 3. Libertad de expresión y medios de comunicación. Artículos 57 y 58. La Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, resorte, y la práctica de aplicar sanciones o retirar concesiones a medios críticos al gobierno, así como la persecución de periodistas y la censura de Internet, han sido denunciadas como incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión. La ley en sí podría tener disposiciones vagas que permitan interpretaciones restrictivas. Prohibición de anonimato por artículo 57. Aunque no es una incompatibilidad directa, algunas interpretaciones de la prohibición de anonimato en ciertos contextos pueden chocar con la libertad de expresión en el entorno digital. 4. Debido proceso y garantías judiciales. Artículo 49. La Constitución establece sólidas garantías al debido proceso. Sin embargo, organizaciones de DDH han denunciado que en la práctica, especialmente en casos políticos o de seguridad ciudadana, hay violaciones sistemáticas al debido proceso, como detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin las debidas garantías y la falta de independencia judicial. Esto no se debe a la incompatibilidad del artículo en sí, sino a la falta de cumplimiento o a la aplicación de otras leyes que restringen estas garantías. Jurisdicción militar. El uso de la jurisdicción militar para juzgar a civiles, violando el artículo 261 de la propia Constitución que establece que la jurisdicción militar se limita a conocer de delitos de naturaleza militar, ha sido una fuente constante de denuncias de violación al debido proceso y al juez natural. 5. Derecho a la manifestación pacífica. Artículo 68. La Constitución garantiza el derecho a manifestar pacífica y sin armas. Sin embargo, la represión de manifestaciones, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, la criminalización de la protesta y las detenciones arbitrarias de manifestantes son prácticas que han sido señaladas como incompatibles con los estándares internacionales.
La ley que regula las manifestaciones, si bien podría estar alineada con la Constitución, su aplicación o interpretaciones restrictivas pueden generar incompatibilidad. En síntesis, la principal incompatibilidad no reside en el texto literal de la Constitución venezolana, que es progresista en materia de derechos humanos, sino en la discrepancia entre el marco jurídico y su aplicación práctica, así como en las interpretaciones restrictivas o nacionalistas de la jurisprudencia del TSJ y las acciones del Poder Ejecutivo que, en la realidad, contravienen las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos. Se identifican los derechos humanos específicos afectados por esta incompatibilidad. Sí, los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y expertos han identificado consistentemente una amplia gama de derechos humanos específicos que se ven afectados por la brecha entre la Constitución venezolana y su espíritu y la práctica estatal. Estos derechos humanos, que la propia Constitución reconoce, se ven menoscabados o violados en la aplicación de las leyes y las políticas públicas. 1. Derechos a la integridad personal. Derecho a la vida. Ha habido denuncias de ejecuciones extrajudiciales